Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Rombouts, soy licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, lugar donde he desarrollado toda mi historia académica, toda mi carrera académica. Actualmente me encuentro realizando el doctorado en la misma universidad, el doctorado en Ciencias Sociales. Soy docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la materia Historia de los Medios. Y mi lugar de trabajo, como parte de mi beca interna doctoral del CONICET, es el Instituto de Investigaciones Gino Germani, uno de los institutos de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales. Paralelamente también participo de un grupo de estudios del otro Instituto de Investigaciones de la Facultad, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, donde participo en el grupo de estudios de historia de la comunicación de América Latina y el Caribe, el ISCOMAL. Y actualmente me encuentro en Brasil realizando una estancia de investigación gracias al programa Movela América del CAPES, y me encuentro realizando dicha estancia en la Universidad Estadual Paulista, más específicamente en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en el programa de posgraduación de Historia. El objetivo del video de hoy es dar a conocer algunos de mis puntos de interés, de los puntos sobre los que gira mi proyecto de investigación, para abrir el debate no solamente con los colegas del Mediacult, sino con otros investigadores de América Latina, del Caribe y de Iberoamérica en general. El título de mi proyecto de investigación es Entre la Avenida Madison y el Microcentro porteño, procesos de organización institucional de la publicidad argentina durante el siglo XX. De allí unas cuantas referencias geográficas, por un lado, ¿no es cierto? La avenida Madison, aquella mítica avenida que aglutinó históricamente a la actividad publicitaria en Estados Unidos. El microcentro porteño es el núcleo de la ciudad de Buenos Aires donde se concentraron las finanzas, los bancos, pero también distintas redacciones, distintas agencias publicitarias, etcétera. Un recorte temporal, 1889-1991, el cual desarrollaré más adelante, y sobre todo la centralidad de lo que me interesa respecto a esta historia de la publicidad, que es su organización institucional, es decir, la conformación de distintas asociaciones, organizaciones e instituciones que aglutinaron, que organizaron, que conformaron el sistema publicitario en Argentina a lo largo del siglo XX. En ese sentido, el objetivo de mi proyecto de investigación es comprender la organización de la industria publicitaria en Argentina a lo largo del siglo XX, focalizando en la conformación de organismos e instituciones sectoriales y de sus transformaciones históricas. Es decir, lo que me interesa investigar es cómo surgen distintas cámaras empresarias, distintos círculos profesionales, institutos de enseñanza, organismos no gubernamentales, etcétera, que organizaron y que organizan a la actividad publicitaria a lo largo del siglo XX. Para ello tengo tres objetivos específicos. Por un lado, elaborar una periodización en base a la constitución y desarrollo de estas instituciones y asociaciones del sector publicitario, es decir, marcar cuáles son las fechas de origen, de desarrollo, de las transformaciones de estas organizaciones a las que hacía referencia anteriormente. Por otro lado, analizar los cambios estructurales promovidos por estas instituciones, su impacto en la conformación del sistema publicitario argentino y su articulación con el marco legal vigente, marco legal que no solamente tuvo que adaptarse, sino que muchas veces disputaron este distinto tipo de organizaciones. Y por otro lado, analizar el rol del sistema autorregulador dentro de este fenómeno, así como el modo en que los organismos internacionales influenciaron en su desarrollo. Para quienes investiguen historia de la publicidad, saben que el eje autorregulatorio es un eje muy importante para la industria, es un eje deontológico, ¿no es cierto? Un sistema deontológico que rige la buena práctica de la profesión publicitaria y que a la vez adecúa a la actividad del marco normal, al marco legal vigente, de un modo interno, ¿sí? Sin necesidad de la intervención del Estado para evitar malas prácticas publicitarias y que suele estructurarse en torno a la legalidad, la honestidad y la veracidad de los mensajes publicitarios. Mi línea de investigación básicamente gira, como les mencionaba, en este gran periodo que es 1889-1990.
Tomo como punto de inicio 1889 porque es el año donde se conforma la primer agencia publicitaria en Argentina, que por lo menos se denomina a sí mismo como agencia publicitaria. ¿Sí? Ya veremos más adelante que el surgimiento de la publicidad en Argentina surge al interior de la propia prensa periódica y que en sus inicios, en sus albores, no es diferenciada como una actividad independiente y autónoma respecto de la propia profesión periodística o del periódico, ¿sí? Es decir, la relación entre los medios y los anunciantes era en Argentina una directa. Se contactaban directamente los anunciantes y los diarios entre sí sin la necesidad de un intermediario, un tercero, un publicitario, ¿sí? Por otro lado, el año de cierre es el año 1991. 1991 representa el año en que se disuelve el primer organismo en Argentina encargado de conformar un sistema autorregulador para la totalidad del entramado de medios y para la totalidad del territorio nacional, la Comisión Intersecretaria de Autorregulación Publicitaria, la cual también explicaré un poco más adelante. Como parte de esta periodización que propongo dos grandes etapas de institucionalización, una que va desde 1889, año de la fundación de esta primera agencia, hasta el año 1955, año del golpe de Estado de la autodenominada Revolución Libertadora, y un segundo proceso de institucionalización marcado por el periodo que abre la autodenominada Revolución Libertadora, y el año 1991, el año de disolución de la SED. En el medio, yo establezco cuatro subperiodos, ¿sí? Cuatro etapas diferenciadas de cómo fue el desarrollo del sistema publicitario argentino y el desarrollo de las instituciones y las organizaciones que nuclearon, organizaron y sistematizaron esta actividad en Argentina. Por un lado, una etapa pionera que va de 1889 a 1929, año en que ingresan las primeras agencias de capitales extranjeros a territorio argentino a partir del crack del 29. Una segunda etapa marcada por este ingreso de capitales extranjeros y la consolidación y el crecimiento de lo que Douglas denomina como triángulo publicitario, ese triángulo que está conformado por anunciantes, medios y agencias. Un tercer periodo que abarca la expansión, la década de oro y la crisis de la actividad publicitaria en Argentina, que va desde el golpe del año 55 hasta el año 1975, y una cuarta etapa de consolidación del sistema publicitario argentino y ocaso, que va de 1976 y 1990. 1976 siendo el año en que se conforma la CIAP, este primer organismo encargado de la autorregulación de todo el entramado de medios y de la totalidad del territorio nacional al que hacía referencia anteriormente. Entonces, como mencionaba, la etapa pionera de la publicidad en Argentina está marcada por la aparición de la primera agencia publicitaria a manos de Juan Ravensbrück, un austríaco que consigue un contrato de exclusividad con los ferrocarriles de capitales ingleses para realizar las publicidades al interior de los vagones y en las estaciones intermedias, y que se denomina a sí mismo como el primer agente publicitario en Argentina. Sin embargo, como sabemos, la actividad publicitaria en Argentina ya estaba desarrollada, es decir, existía actividad publicitaria en territorio argentino, pero esta primera publicidad surge al interior de los propios diarios, emulando modelos de grandes periódicos como La Press, como los diarios de Pulitzer, como los diarios de Hearst, y etcétera. La relación entre anunciantes y medios es, como mencionaba, una relación directa. Es recién a partir de la aparición de esta primera agencia, en el año 1889, que la publicidad va a comenzar a pensarse a sí misma como una actividad independiente, como una actividad autónoma, ¿sí? Encargada, de la conformación, la colocación y la sistematización de avisos comerciales. Este proceso de profesionalización de la publicidad se da a la par de procesos de profesionalización de los oficios ligados a la prensa gráfica en general y a los medios en general. Eh,
En un principio se da emulando procesos análogos en el hemisferio norte, es decir, viendo los pioneros publicitarios en países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, etc. Y es un periodo marcado por la carencia de un entramado institucional publicitario. Es decir, no existen organizaciones, no existen cámaras empresarias, no existen circuitos profesionales que representen a estas tres aristas del triángulo publicitario. Ni agentes de publicidad, ni medios, ni anunciantes, ¿sí? Durante este periodo, que como mencionaba es 1889-1929, se empiezan a conformar las primeras agencias nacionales en Argentina. Acá a modo de ejemplo puse algunas pocas: Bacaro, Éxito, Huergo Manich, Cosmos, Estudio Wisner, Publicidad CB, etc. Y en pantalla ven a dos de los que me parecen los protagonistas principales de este periodo. Por un lado, a la derecha está Ricardo De Luca, el fundador de Publicidad CB, uno de los profesionales ligados a la industria publicitaria más destacados. Muchos suelen nombrarlo como el padre de la publicidad argentina, que comienza a implementar técnicas de la semiótica, del estudio de mercado, de la planificación, de la psicología social, etcétera, en su quehacer publicitario, buscando justamente profesionalizar y elevar a la actividad de nuestro país. Y del lado izquierdo es J.W. Thomson, ¿sí? Aquel fundador de la mítica agencia estadounidense J.W. Thomson, la primera en ofrecer los Full Service Agency, ¿no es cierto? Es decir, las primeras agencias en ofrecer el servicio encargado de todo el marketing y toda la colocación de avisos y de productos de las empresas, y que en 1929 ingresa a Argentina como resultado también del crack de 1929. Frente a la caída del mercado interno estadounidense, varias de las agencias norteamericanas comienzan un proceso de expansión y de conformación de sucursales en distintos países, ¿sí? Y en distintas regiones del mundo, de las cuales América Latina es uno de los lugares privilegiados y que encuentran en Argentina un lugar sumamente propicio para el establecimiento de sucursales y para el ingreso del mercado interno argentino, que se encontraba en plena expansión al favor de lo que es conocido como la industrialización por sustitución de importaciones. El ingreso de estas agencias extranjeras también implica la necesidad de profesionalizar a la actividad en el país. Y para poder profesionalizarla, justamente lo que se precisa es la conformación de un triángulo publicitario estable, consolidado. Cámaras empresarias que representen a los distintos actores involucrados en la actividad publicitaria como actividad económica. Tal es así que en el año 1929 J.W. Thomson ingresa a Argentina, lo siguen otras agencias como Lintas, como Ayer Son, etc. Y en el año 33 fundan uno de las publicaciones que vemos aquí en pantalla, que es IBI. La funda el vicedirector de la propia J.W. Thomson, y es una revista especializada en propaganda y ventas que justamente lo que buscaba era profesionalizar y elevar el estatus de la actividad publicitaria argentina, y en ello comienza una prédica, ¿sí?, por aglutinar a la actividad, es decir, porque se conformen estas cámaras empresarias, porque se empiecen a conformar institutos de investigación y de enseñanza de la publicidad como una actividad profesional, que comiencen a regularse, ¿sí?, a establecerse códigos internos que marquen la buena actividad publicitaria, que emulen los sistemas autorregulatorios que ya eran muy populares desde el principio del siglo XX en el hemisferio norte, y etc. Esta prédica va a tener un enorme éxito, como veremos más adelante, ya que en el año 1933 se funda una de las instituciones más relevantes para el desarrollo de la historia publicitaria en Argentina, que es la Asociación Argentina de Agencias Publicitarias, y comienza a darse este gran proceso donde por un lado se conforma el triángulo publicitario en Argentina, aparece la prensa especializada. Acá a la derecha tenemos otra publicación de la Asociación de Jefes de Propaganda, una cámara empresaria que reunía a los principales directores y dueños de agencias publicitarias en Argentina.
donde comienza a concebirse la publicidad desde una perspectiva científica, incorporando elementos de otras disciplinas, de la sociología, de la psicología social, muy al fragor del positivismo, del conductismo, de todos los estudios realizados sobre propaganda durante la Primera Guerra Mundial, etc. Y donde comienzan a darse justamente estas primeras regulaciones estatales. Fíjense lo que es el crecimiento del triángulo publicitario en Argentina en esta época, ¿sí? Yo hasta el momento he detectado desde el año 32 hasta el año 60 el surgimiento de 22 asociaciones y cámaras empresarias que aglutinaron alguno de estos tres ejes del triángulo publicitario, ya sean agencias, medios o anunciantes, pero que de ningún modo es una lista cerrada porque constantemente estoy encontrando más y más a través del relevamiento, el análisis documental y el relevamiento hemerográfico. En el año 1955 se da uno de estos quiebres que yo propongo en mi periodización sobre la historia de la publicidad nacional, que es la Revolución Libertadora, la autodenominada Revolución Libertadora, ¿no? Eh, este golpe de Estado que inaugura un periodo de gobierno militar, ¿no? Junto a el resto de gobiernos, tanto democráticos como castrenses, van a abrir un enorme periodo de cambio, de transformación en el entramado mediático nacional, el cual coincide a su vez con la aparición de nuevos medios como la televisión, con la mejora de las técnicas de impresión gráfica, con el boom literario de Argentina, bueno, una serie de factores, ¿no es cierto?, que convergen en que la industria publicitaria crezca como pocas veces había hecho a lo largo de la historia. Es una época donde la actividad publicitaria logra picos de facturación que luego no serían alcanzados sino hasta la década del 80, donde la hipermediación y la televisión habilitan cambios técnicos, pero también habilitan campañas en más de un medio a la vez, donde las técnicas publicitarias están cada vez más profesionalizadas, cada vez más afianzadas, etc. Y donde se consolida justamente este triángulo publicitario nacional al que hacía referencia a partir de la conformación de 4 cámaras que yo establezco como determinantes en este triángulo. La Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, que ya había mencionado, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y de Radiodifusoras Privadas Argentinas, que vendría a conformar la arista de los medios, y por el otro lado, la Cámara Argentina de Anunciantes, que vendría a conformar la arista de los anunciantes. Es en esta época donde la actividad publicitaria argentina tiene un enorme crecimiento y un enorme despliegue, donde consigue los primeros premios internacionales y donde los códigos de autorregulación, que eran una práctica bien común entre las agencias estadounidenses y algunas nacionales, comienzan a ganar cada vez más fuerza, comienzan a ser cada vez más implementados, primero para organizar la totalidad de un medio en específico como la televisión, luego para regular la actividad en distintas zonas geográficas del país, y etcétera, y donde comienza a cobrar cada vez más importancia como proyecto conformar un sistema autorregulador para la totalidad del entramado de medios y para la totalidad del territorio nacional. Es en el año 1976, año que coincide con el último golpe militar en Argentina, donde se celebra el 25º Congreso Mundial de Publicidad en Buenos Aires, en mayo de 1976, donde se conforma la Comisión Intersocietaria de Autorregulación Publicitaria, siendo el primer organismo encargado de llevar a cabo, de producir y de tutelar un sistema autorregulatorio para la totalidad de medios y la totalidad del territorio nacional. En 1979 se reglamenta su código de ética, por lo cual el sistema comienza a funcionar de pleno, ¿no es cierto?, en todo el territorio nacional. Y periodo que yo propongo, ¿no es cierto?, es un fenómeno que yo propongo como la estabilización de relaciones formales entre la actividad publicitaria y el Estado Nacional, lo cual implica como una especie de sumum de este largo recorrido desde la primera agencia publicitaria en Argentina hasta la conformación de un sistema que establece relaciones formales con el Estado Nacional.
Así que bueno, hasta aquí algunas de las principales áreas de interés de mi proyecto de investigación. Esta periodización es una elaboración propia en la cual aún me encuentro trabajando, la cual sigo ampliando el análisis de documentos y de fenómenos para argumentar y dar sustento a esta propuesta, y en la cual me parece que es sumamente interesante debatir procesos análogos, influencias, continuidades, diferencias con otros procesos que hayan ocurrido tanto en América Latina como en el Caribe y en Iberoamérica. Muchas gracias.